Hola, bona tarda. Us donem la benvinguda a la jornada en línia a la biodinàmica i l'ús de coure en vinya. Soc la Joana Amador, professora de l'Escola Agrària de Manresa i estic encantada de presentar-vos aquesta jornada del Pla Anual de Transferència Tecnològica del nostre departament i que també s'emmarca aquesta jornada en la Fira Ecoviure de Manresa. Faig una breu presentació de la nostra escola, tot i que segurament molt de vosaltres ja ens coneixeu. L'Escola Agrària de Manresa és una de les 14 escoles del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que enguany fem 50 anys. Fa 50 anys que treballem formant el sector i més de 30 anys en la formació, la difusió i la promoció de la producció agrària ecològica i les energies renovables en el món rural. A l'Agrària concentrem els esforços en la formació professional del sector de la producció agrària ecològica i ho fem a través de cursos i jornades tècniques com aquesta i de 2 cicles formatius, un de grau mitjà, que ja fa molts anys que el fem, el de producció agroecològica, i aquest any ens estrenem amb un grau superior de paisatgisme i medi rural amb un perfil d'agroecologia i acció climàtica. L'oferta, també m'agradaria explicar-vos que l'oferta formativa de cada any la decidim en funció de les consultes a persones vinculades al sector de la producció ecològica, el recull de les enquestes i les valoracions que es fan de les activitats formatives que fem i també la intuïció de quins són els temes candents en els quals cal formació o transferència tecnològica. En aquest cas, el tema de la jornada d'avui és un d'ells. Com ja sabeu, el coure és un insum controvertit en producció ecològica i hi ha una previsió de retirada del seu ús i encara no existeixen alternatives de control tan eficients com són els tractaments preventius en coure, si es fan en el moment que toquen i a nivell preventiu, com he comentat. Per això hem convidat avui a la Marisol Garrido. La Marisol és doctora enginyera agrònoma i especialista en sols agraris. Ha estat directora de l'Oficina de Certificació Demeter i actualment continua amb la labor de formar en agricultura biodinàmica. A la Marisol la coneixem de fa molts anys, hem tingut la sort de tenir la seva orientació i també la participació com a experta en els nostres cursos de biodinàmica i hem pogut constatar que és una gran comunicadora d'aquest enfocament de l'agricultura i avui l'hem convidada per abordar quina és la visió biodinàmica del míldiu i com reduir les aplicacions de coure mitjançant el maneig del cultiu, que sempre s'han de recordar, i també l'ús de preparats biodinàmics. Dir-vos que tindreu accés a través d'un enllaç que us farem arribar per correu electrònic a les presentacions en PDF de la ponència d'avui, a la gravació de la sessió i una mica la dinàmica de la jornada serà que ara donarem pas a la Marisol Garrido. Al final de la seva intervenció obrirem un xat de preguntes. Des de casa vostra veureu que canviarà el format de la presentació de la jornada i veureu que a baix s'obrirà un espai per poder formular per escrit la vostra pregunta. Llavors, aquestes preguntes seran llegides en veu alta perquè la Marisol les pugui contestar. És a dir, que us guardeu, les escriviu, us les guardeu per al final quan tingueu possibilitat d'escriure-les en aquesta finestra. Aquest xat el coordinarà l'Helena Sisto, que és la persona que ens ha ajudat a muntar aquesta jornada i que la podreu conèixer més endavant. I també comunicar-vos que després de la jornada us arribarà o avui o demà una enquesta per valorar-la, com ha anat, i per correu electrònic. I llavors només dir-vos que per nosaltres és important perquè és la manera que tenim de detectar necessitats de formació en el sector o inquietuds i poder programar any darrere any les nostres formacions. Doncs res, vull agrair especialment la presència de la Marisol avui amb nosaltres
i l'ajuda en la coordinació de la jornada a l'Helena Xisto. I només us desitjo una bona jornada i que gaudiu de la presentació i quan vulguis, Marisol, pots obrir la teva pantalla i micro i us deixo amb ella. Gràcies. Ya estoy conectada, no sé si se me oye. Se te oye perfectamente, Marisol. Vale. Bueno, pues voy a contaros algunas cosas de la agricultura biodinámica que estamos viendo que ayuda bastante en este caso concreto del mildio en la viña. Y bueno, pues si queréis empezamos, porque es mucho lo que os tengo que contar. Algunos ya he visto en la lista de asistentes que sabéis del tema de la biodinámica y que estáis por aquí cerca. Y bueno, pues espero que os sea útil, que veáis utilidad en esto. Vale, pues no sé dónde me había quedado anteriormente en la explicación cuando se ha ido el vídeo. Pero bueno, os estaba diciendo que el conocer cómo es el proceso de la plaga es súper importante. En biodinámica, claro, leemos las cualidades de esa plaga, con qué tiene que ver, con qué elemento de la naturaleza tiene que ver, en qué momento y en qué proceso de la finca aparece, cuál podría ser su función o el desequilibrio que nosotros hemos creado de alguna manera y que esta plaga viene a manifestarnos ese desequilibrio. Incluso muchas veces esta plaga, enfermedad o mala hierba, como decía antes, viene a recuperar aquello que nosotros habíamos hecho mal o habíamos desequilibrado. Entonces, bueno, este es uno de las cuestiones importantes. Vamos a ver un poco cómo es la plaga. Luego os contaré algunos principios de la agricultura biodinámica que son importantes y os contaré algunas acciones que desde la biodinámica deberíamos de tomar para reducir el uso del cobre. En la agricultura biodinámica se permite el uso de cobre en leñosas, en cultivos leñosos, como máximo 3 kilos por hectárea y año. Normalmente es más que suficiente. Y en cultivos herbáceos está prohibido. Es decir, que la gente a veces, sobre todo imaginaros Centro Europa, situaciones de mucho más húmedas y complicadas, de veranos húmedos que hay en Centro Europa y que tienen que tomar otras medidas diferentes que el cobre en el caso de algunos hongos de diferentes cultivos. Si me podéis pasar, no sé si puedo yo, sí, puedo pasar. Bueno, el mildiu de la vid, que se llama Plasmopara vitícola, es realmente un organismo, una especie de hongo, pero en realidad no es un hongo, por eso se habla de pseudohongos, de la clase de los homicetos, que es curioso porque tiene dos ciclos, ¿no? Un ciclo sexual y otro ciclo asexual, diríamos. Relativamente sexual, pero es así. Y estos dos ciclos se desarrollan en zonas diferentes, en lugares diferentes, ¿no? Hay un ciclo que sucede a partir de las hojas que caen en el otoño y que quedan en el suelo, y de ahí puede haber una infección primaria al cultivo. Y después hay otro ciclo que es ya un ciclo de infecciones secundarias
que se continúan a lo largo del cultivo. Entonces, claro, sabemos que es un organismo que en determinadas condiciones atmosféricas puede desarrollarse en la parte aérea de la planta, pero que tiene una vida en la superficie del suelo, no muy dentro, en la superficie del suelo desde el invierno a la primavera. Y luego, según venga el tiempo, puede haber más infecciones a lo largo de todo el proceso. Entonces, hay unas condiciones para que se produzcan esta primera infección, la contaminación primaria. Tiene que haber esporas, claro, tiene que haber estos órganos en el suelo maduros. Tiene que haber brotes de más de 10 centímetros de longitud, una lluvia que se habla superior a 10 milímetros y una temperatura superior a 10 grados. Según la temperatura es mayor, la infección puede ser mayor y más rápida. Y las contaminaciones secundarias, pues tiene que haber ya lo que se llaman las conidias, que serían los órganos de reproducción de la plaga posteriores, y tiene que haber una lluvia con humedad en las hojas durante más de 2 horas y una temperatura superior a 10 grados, esto como media. Cuanto más alta, hasta 25 grados, pues va subiendo la infección, la capacidad de infección. Bueno, vamos a irnos metiendo un poquito en la biodinámica. La agricultura biodinámica, muchos la conocéis, algunos a lo mejor no. Fue creada, proviene de este señor, de Rudolf Steiner, que a partir de 1910-12 empieza a hacer con agricultores con los que se relacionaba una serie de prácticas. En 1924 estos agricultores que estaban trabajando con él hacía por lo menos una década o un poco más, le piden que haga un curso para explicarles todo lo que habían estado probando y practicando en el campo. Este curso lo da en 1924 y es como ahí, que está traducido a muchos idiomas, está la esencia de lo que es esta agricultura. Luego ha habido muchísima investigación en este casi siglo que ya ha pasado desde que se dio el curso y, bueno, pues ha habido mucho desarrollo. Pero la verdad es que la esencia de lo que él cuenta en este libro no puede ser cambiada. La esencia es algo que siempre va a estar ahí. Las formas son las que podemos quizá cambiar. En 1923 di un curso sobre abejas interesante que lo pongo aquí porque es algo que, bueno, que es útil a nivel de organización social. Ay, no sé si me he pasado algo. Y viendo lo que Rudolf Steiner cuentan sus alumnos después, los que le siguieron y dejaron cosas escritas, seguramente Rudolf Steiner estaba utilizando aquello que había inventado los preparados biodinámicos desde 1912. En esa década, de 1912 al 22, 24, pues los estuvieron probando. Esta agricultura se certifica con una certificación a nivel mundial que se llama Demeter. Aquí tenéis el enlace para las normativas. La normativa era lo que os contaba antes, que no sé si se me había cortado, que en la normativa Demeter se permite el uso del cobre en cultivos leñosos, es decir, en la viña también, hasta 3 kilos por hectárea y año. Y bueno, con una cantidad que no supere medio kilo por aplicación y algunas cosas más.
y está prohibido el uso del cobre en todos los cultivos herbáceos. Es decir, que los agricultores biodinámicos tienen que ver maneras a veces de utilizar otros medios porque el cobre no lo pueden utilizar en herbáceos. Bueno, os voy a contar un poquito algunos principios que creo que pueden aclarar por qué estos preparados son útiles, son tan útiles para la gestión agrícola. Nosotros vivimos en un planeta que tiene 4 elementos, que tiene el agua, el aire, el fuego, el calor que tiene y la tierra, el elemento tierra. De esto estamos hechos todos los seres vivos, de los 4 elementos. Pero en este planeta también hay algo particular, y es que es un planeta donde se produce la vida. Esto que andan buscando por el espacio siempre. Este planeta, según algunos, Steiner incluido o Lovelock con su teoría Gaia, opinan que este planeta siempre fue un ser vivo, siempre estuvo vivo. Entonces, esto que es esta cualidad de la vida que hace que los seres vivos puedan nacer, crecer y morir continuamente en este planeta, es lo que Steiner llamó el cuerpo etérico. Diríamos que este planeta, al ser un ser vivo, tiene un cuerpo etérico y todos los seres vivos de la Tierra tienen cuerpo etérico. También en este planeta se manifiesta algo que Steiner llamó el cuerpo astral, que es el cuerpo que nos permite comunicarnos unos con otros y que nos permite tener relación con el cosmos. En esto tiene mucho que ver la atmósfera que hay en la Tierra, esta atmósfera nitrogenada, que es particular, que tiene muchísimo nitrógeno que nosotros al respirar no utilizamos, pero que está en nuestra atmósfera. Y en nuestro planeta hay algo particular, y es que hay algunos seres que presentamos un cuerpo que Steiner le llamó el yo, que es esta capacidad de autorreconocimiento que tenemos los seres humanos. Hay algunos animales que parece que tienen un poquito, pero no completamente como el ser humano. Así que en nuestro planeta tenemos a los minerales, que es un cuerpo físico, también el agua, el aire tendrían cuerpo físico nada más. Los vegetales tienen un cuerpo físico, pero además están vivos, con lo cual tienen lo que él llamó el cuerpo etérico. Los animales tienen cuerpo físico, pero también están vivos, tienen cuerpo etérico y además son capaces de comunicarse con los demás. Las plantas también tienen una cierta capacidad de comunicación, sobre todo en las raíces, como Steiner ya predijo y que luego Stefano Mancuso se ha dedicado a investigar últimamente. Y estos son los animales que tienen el cuerpo astral. Los seres humanos resulta que tenemos los 4 cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo etérico porque estamos vivos, el astral porque nos comunicamos y además tenemos relación con el cosmos, podemos sentir la influencia de ciclos cósmicos, diríamos, y tenemos esta capacidad de autorreconocimiento, el yo. Así que los seres humanos compartimos con los demás seres, reinos de la naturaleza, algunos cuerpos. Con los minerales solo compartimos el cuerpo físico, pero con las plantas compartimos el físico y el etérico. Es decir, que a través del etérico, del cuerpo vital de las plantas, nosotros nos podemos relacionar con ellas porque nosotros tenemos cuerpo vital. Y con los animales compartimos estos cuerpos y además el astral, esta capacidad de comunicación. Y de esa manera, pues todos sabemos cantidad de experiencias que hemos tenido con los animales, de cómo se enteran de cosas sobre nosotros o nosotros de ellos sin estar presentes el uno y el otro. Y bueno, más nos pasa con los seres humanos, esta
esta capacidad. Esto tiene que ver con el cuerpo astral. Entonces, esto lo cuento porque Steiner dice una cosa extraña, que dice que las plantas no pueden enfermar. Las plantas no pueden enfermar, pero los animales y las personas sí, porque los animales superiores y las personas hemos desarrollado órganos vitales. Y cuando nuestros órganos vitales se desequilibran o alguno deja de funcionar es cuando nos enfermamos. Pero las plantas no tienen estos órganos, las plantas son muy sencillas. Tienen, diríamos, un tejido que está abierto al mundo y que simplemente tiene pues esa parte física y además tiene un cuerpo etérico. Esto nos da una clave para lo que él luego nos enseña de cómo tratar a las plantas. Dice, en realidad, para cuidar a los vegetales, lo que nosotros tenemos que saber hacer o ayudarlas a hacer a las plantas es regular su cuerpo etérico, su cuerpo vital. Y resulta que Steiner desarrolla unos preparados que precisamente van en este nivel, a cuidar el cuerpo etérico de los vegetales, que también de los animales y de las fincas, del territorio, porque están relacionados, pero en concreto a cuidar el cuerpo etérico de los vegetales. Fijaros, ¿qué le pasa a una planta que tiene un cuerpo etérico muy poco desarrollado? O sea, un cuerpo etérico débil, es decir, que tiene poca vitalidad. Incluso parece como si ese cuerpo, si lo pudiéramos visualizar como si fuera algo físico, ¿no? Energético, pero físico, estaría como un poco desenganchado de la planta. Cuando una planta se pone débil, que la vemos que esta planta es que no parece que no va a salir adelante. En ese momento, ¿qué es lo que le ocurre a las plantas? Pues que le atacan los seres que viven en lo que Steiner llamaba el astral, el aire, los alrededores. Sufre ataques de plagas, de insectos, de pájaros que se la comen. Y no, muchas veces vemos como hay determinadas plantas dentro de un cultivo que son las que sufren el ataque y no son todas las que lo sufren, porque hay quizá alguna que su cuerpo etérico no está suficientemente desarrollado y bien colocado en el cuerpo físico de la planta. Y lo contrario, puede ocurrir que haya un cuerpo etérico que es en exceso, pero el exceso es también un desequilibrio. Pues fijaros, cuando nosotros hemos aplicado demasiado nitrógeno, la planta ha absorbido muchísima agua, la planta está hinchada y diríamos que tiene desbordado el cuerpo vital y ese cuerpo vital no sujeta a la planta, ha perdido la forma que tiene que tener la planta. En ese momento, cuando hay un cuerpo etérico en exceso, es ahí donde Steiner cuenta que son los seres que tienen que ver con el elemento agua, principalmente los hongos, los que se suben a la planta cuando son seres que tienen que vivir en la oscuridad dentro de la tierra y se suben porque perciben a la planta como si fuera una parte de tierra. Y eso es cuando hay un cuerpo etérico en exceso. Es decir, que si nosotros encontramos un preparado biodinámico que regule el cuerpo etérico, que haga que lo coloque en el nivel que la planta lo necesita para estar en equilibrio, pues podríamos regular la presencia de hongos. Y hay un preparado en concreto, aunque os voy a contar de todos porque todos forman una unidad y no solamente hay que aplicar uno, sino que habría que aplicar todos porque todos son complementarios. Pero hay uno que es el preparado de sílice, el 501, que es un preparado que equilibra y hace que este cuerpo etérico no se presente de una manera excesiva. Bueno, Steiner estaba muy preocupado por la salud de los seres humanos, porque él decía que si los seres humanos no teníamos salud, no éramos capaces de tener las fuerzas de la voluntad necesarias para desarrollar nuestra vida en la Tierra y además, bueno, poder elegir hacer
un trabajo de desarrollo espiritual. Entonces, para él, realmente de los alimentos lo que nosotros tomamos, nos quedamos realmente, completamente, son sus fuerzas vitales. Por eso él tenía esta preocupación de que la agricultura diera lugar a unos alimentos que tuvieran suficiente vitalidad, porque de esa manera el ser humano podría ser alimentado adecuadamente. O sea, este diríamos que es el sentido de la agricultura biodinámica. Y bueno, ¿y cómo hacemos esto? Esto lo repite en el curso de Agricultura varias veces y dices, bueno, ¿qué está diciendo este señor? Este señor dice que el trabajo de los agricultores es poner las condiciones para la vida. O sea, no dice, y además da ejemplos, no tenemos que poner los seres vivos, tenemos que poner las condiciones para la vida. Y entonces, si las condiciones están, el ser vivo que es necesario en ese lugar se va a desarrollar. Y el que no es necesario va a desaparecer por la misma razón. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden poner las condiciones para que la vida se pueda desarrollar? Y ahí, claramente, lo principal, aparte de muchas otras cosas que podemos hacer de manejo del cultivo, son los preparados biodinámicos, que es su gran legado para activar estas condiciones para la vida. En el curso de Agricultura nos da esta idea importante cuando en la tercera conferencia habla de los elementos que tenemos que tener en cuenta para estudiar la agricultura. Y habla de dos que normalmente en los tratados normales de agricultura pues no se habla de ellos. Nos habla de la sílice como un principio, el principio silícico, como un gran principio que ordena, que hace que se produzca en la tierra, en las plantas, la conexión con el cosmos, de manera que las plantas, a través de esa conexión, puedan florecer y fructificar. Y esto viene de este principio, el principio silícico o de la sílice. Y por otro lado, habla del calcio, pero del calcio como un principio, o sea, el principio cálcico. El calcio es más que el elemento calcio, es como un patrón. El calcio que lo relaciona con lo único, con el nivel de materia orgánica que hay en un suelo, y lo relaciona con la nutrición que viene de la tierra. Para él, las plantas necesitan las dos partes, necesitan estar conectadas con la tierra y nutrirse de la tierra, pero si las plantas no estuvieran conectadas con el cosmos, Steiner dice que no llegarían nunca a florecer y fructificar. Solamente crecerían vegetativamente muchísimo, pero no llegarían a hacer todo ese proceso. Con lo cual necesitan estos dos, diríamos que están estos dos principios. La planta está conectada con la tierra y en la parte aérea, que la planta crece de una manera completamente diferente a las raíces, la planta está conectada con el cosmos, incluso a través de las formas de las flores y de la disposición de las ramas y bueno, muchas cosas que podríamos ver. Luego habla Steiner, entre estos dos grandes principios, habla de la arcilla. La arcilla es un elemento muy especial en los suelos porque las arcillas se han formado en medios vivos, en la superficie terrestre con oxígeno y con vida, y las arcillas son mediadoras entre este principio de la tierra, de lo cálcico, y ese otro principio de la sílice. Y es la mediadora que intercambia constantemente, nosotros lo vemos como sustancias, y que hace que las plantas al final puedan llegar a reproducirse y dar sus semillas. Entonces vamos a ver, porque con estas dos ideas de estos dos grandes principios, Steiner diseña
los dos preparados biodinámicos principales que se utilizan en las fincas continuamente. Utilizamos en las fincas el preparado de sílice, el cuarzo, en concreto el cuarzo, porque hay minerales que tienen sílice, hay otros minerales y hay minerales que tienen silicatos. Steiner dice que si no tuviéramos cuarzo podríamos usar el feldespato, que es un silicato potásico. Pero el cuarzo es un mineral muy especial, que se forma en un momento de la historia de la Tierra muy especial, que es en la era primaria y son estas las rocas más antiguas que hay en la Tierra. Y en un proceso, cuando estas rocas, que para él todas las rocas que hay en la Tierra estuvieron vivas una vez y ahora las vemos como seres que no están vivos, que son solo cuerpo físico, no tienen etérico, pero un día estuvieron vivas y manifestaron, son el resultado de una manifestación de la vida. En concreto, para él el cuarzo es un mineral que se forma en el interior de las rocas plutónicas, en el interior de la Tierra, y que para él es la luz del interior de nuestro planeta, no la luz del exterior, sino la del interior del planeta. La luz manifestada físicamente, que tiene una forma de cristalización muy concreta. Por eso no hay otros minerales que tienen cuarzo, digo cuarzo sílice, SiO2, que es la composición del cuarzo, que no serían utilizables, como puede ser una cuarcita o como puede ser un sílex. Tienen una historia de formación diferente, con lo cual darían una información diferente a las plantas. Y luego el otro gran principio, el calcio, las rocas calizas. Fijaros, el cuarzo, dice Steiner, que es un mineral que ya está hecho, se hizo en un momento de la historia de la humanidad, de la Tierra, y nunca más se ha transformado, es lo que es. Y además es el mineral más estable en el exterior de la Tierra. En contraposición, la caliza o el calcio, curiosamente el calcio que hay en nuestro planeta aparece cuando empieza en la era secundaria el proceso de evolución de las especies. Y ahí empieza a aparecer grandes masas de rocas calizas que anteriormente no existían. Anteriormente había muy poquito calcio en la Tierra. El calcio se manifiesta cuando hay procesos vitales y está completamente relacionado con estos procesos vitales de la Tierra. La caliza, dice Steiner, que lo quiere todo para sí, porque la caliza es una roca que absorbe agua, que absorbe todo lo que le des. Tiene poros, tiene muchísimos poros. Puede entrar el aire incluso dentro de algunas calizas muy porosas. Y además tiene una cualidad, es que cristaliza, hace unos cristales preciosos en diferentes sistemas de cristalización y cambia. Se disuelve el cristal porque le llega el agua y lo disuelve, y luego si hay tranquilidad vuelve a cristalizar, y luego se disuelve y luego vuelve a cristalizar. Es decir, que es un mineral que no está terminado de hacer, que sigue su proceso de evolución según sigue el proceso de evolución de la vida alrededor de él. Entonces tiene unas cualidades muy diferentes. Diríamos que estas son unas cualidades realmente terrígenas de la Tierra, de lo que da lugar a la vida y al crecimiento vegetativo de las plantas. Por eso tenemos el cuarzo como un principio que da luz y calor, y el calcio, la caliza, que da, diríamos, sus elementos serían el agua y la tierra. Entonces, a ver, estos preparados biodinámicos, yo voy a iros contando un poco en relación a la viña qué podemos, bueno, pues qué utilidad tienen. Al final de la charla os diré cómo haría yo diríamos, un diseño de tratamientos para el control del mildio en concreto. Entonces, estos son los dos grandes preparados
de los dos grandes principios de Steiner que se aplican en la tierra, en las fincas. El preparado 500 o preparado de boñiga se hace con estiércol de vaca metido en un cuerno. Diríamos que representa lo cálcico, representa el agua en la tierra. Es un preparado que cuando se pone en la tierra activa la vida en el suelo. Y lo que nosotros vemos, aparte de activar la vida en el suelo, vemos que estructura el suelo, que el suelo se vuelve más poroso. Cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones repetidas de este preparado. Se vuelve más esponjoso, con lo cual absorbe mejor el agua, el aire y bueno, y al final está más vivo el suelo. Y luego el otro preparado, el preparado de sílice, que le llama el 501, que es el principio de lo silícico, la luz y el calor. Este preparado se aplica sobre las plantas y lo que promueve es que la planta llegue a su esencia, que es hacer su floración y fructificación, llegue a hacer su propia semilla adecuada, la que tiene que hacer. Este preparado 501 de sílice tiene muchas aplicaciones, no solamente el promover la floración y la fructificación. Bueno, el 500 se pone ese estiércol de vaca en un cuerno que se entierra en otoño y se saca en primavera, y ya el producto que tenemos ahí tiene una altísima vitalidad y bueno, esto luego se aplica, se guarda el tiempo que haga falta hasta que nosotros lo apliquemos. Se aplica haciendo una cosa que se llama dinamización, o sea que lo aplicamos en agua removiendo de una manera determinada, creando unos torbellinos de un orden, caos, y otro orden, y caos, y otro orden, y caos, y esto durante 60 minutos. Esto, Steiner le preguntaron, ¿y por qué no podemos reducir esto? De hecho, mucha gente ha investigado porque todo el rato nosotros queremos hacerlo más rápido todo, y no se puede. Steiner dice que esta es una unidad cósmica importante y que aquí nosotros conseguimos que el producto que nosotros tenemos con toda esa información vaya al agua, pero cuando nosotros apliquemos este producto en el campo, cada gota que nosotros apliquemos dispersa la información en muchos metros alrededor. Y esto es muy especial. En esto se diferencia esta dinamización de una homeopatización. Cuando hacemos un preparado homeopático, que en realidad tiene el efecto en el lugar donde se aplica, no se expande la información. Por eso muchas veces en las fincas biodinámicas se está aplicando el preparado 500 o el 501 y en las fincas de alrededor se ven resultados. La gente dice, bueno, los vecinos, no sé qué me está pasando, que esta finca ya no está igual. Pues porque el resultado es porque esta información se expande bastante debido a este proceso de dinamización. Bueno, luego se aplica el preparado, se aplica sobre el suelo en gota gorda por la tarde, y el preparado de sílice se hace con cuarzo cristalizado, que lo convertimos en harina, es decir, que se muele mucho hasta que tiene como si fuera una harina de un cereal. Y esto se mete en un cuerno y en vez de meterlo en el otoño, lo enterramos en la primavera. Pasa todo el verano enterrado en la tierra y se saca en otoño. Y aquí dice Steiner que este cuarzo que hemos dividido finamente tiene muchísimas, diríamos, paredes donde puede llegar información y puede dar información. Ha recogido dentro del cuerno, enterrado en la tierra en todo el verano, desde la primavera al otoño, todas esas fuerzas de la luz y el calor del verano. Podríamos utilizar el cuarzo sin hacer esto, pero al hacer este proceso,
pues resulta que el efecto es potentísimo. De hecho, para aplicar este preparado, en el caso del preparado 501 se aplican 5 gramos por hectárea, es decir, que con un cuerno nos da para muchísimas hectáreas. Y el otro preparado, el de Boñiga, el 500, se ponen alrededor o un poco menos de 300 gramos por hectárea. Este preparado se guarda al sol, mientras que el otro preparado se guarda en un sitio oculto, sin luz. El preparado de 501, el preparado de sílice, se aplica pulverizado finamente, es decir, diríamos casi una nebulización por encima de las plantas, y se aplica en cantidades muy pequeñas, de 40 a 60 litros por hectárea, de media. En un viñedo pues sería eso, como mucho, si estamos en una zona compleja de que el tractor tiene que ir y venir y bajar y tal, a lo mejor pondríamos 100 litros, pero la cantidad de producto por hectárea es siempre la misma, los 5 gramos. Se puede reducir. Si aumentamos la cantidad tampoco se nota diferencia. Con 5 gramos es suficiente para dar la información. Y no tenemos que mojar todas las hojas, es envolver a la planta en esta niebla, envolverla. Y en ese lugar la información queda ahí dispersada y las plantas van a irla recogiendo. Bueno, pues hay maquinarias de nebulización que se pueden utilizar, que lo podemos hacer con mochilas si la finca es pequeña y si no, pues usar. Estos dos preparados son complementarios, decía, porque nosotros, claro, decimos, uy, el 501 es muy útil para esto, pero nuestra recomendación es siempre que se utilicen los dos, ya que equilibran y armonizan el lugar. El preparado 500 que se aplica al suelo va a hacer que la tierra se estructure, que se mulla, que tenga más poros, que esté más viva, que tenga capacidad de absorber agua, de absorber aire, es el frescor, diríamos. Y el preparado 501 es el preparado que nosotros le damos a la planta arriba para que haga todos los procesos que al final van a ir a dar lugar a la floración y a una buena fructificación. El preparado 500, digamos que hace la tierra fértil para que sea nutritiva para las plantas, y el 501 hace que la planta se conecte con el cosmos y pueda estar suficientemente sana para que todo ese proceso de crecimiento hacia la floración y la fructificación se realice adecuadamente. Como el preparado 501 tiene esta cualidad del calor, de la luz, de que deseca, por eso este preparado nunca se debe de utilizar en floración, salvo, por ejemplo, en los invernaderos en Almería, cuando están con un 90-95% de humedad, están utilizando el preparado 501 en floración, en tomate, en pimiento, en pepino, porque han visto que no se secan las flores en esas condiciones. Pero al aire libre nunca deberemos de utilizarlo en floración, porque sí que hemos visto que puede desecar. De hecho, a veces se utiliza para desecar flores en concreto, para bajar, en vez de andar desflorando en frutales, pues aplicar suavemente este preparado para que algunas flores se sequen. Pero bueno, es de alto riesgo. En viña no lo recomendaríamos hacer esa aplicación. Y entonces es un preparado que se aplica cuando la planta, en el caso de la viña, acaba de echar las hojas, empieza a crecer al principio de la primavera, se para cuando está en floración y se puede continuar una vez que ya ha fructificado y empiezan a crecer los racimos. Ahí ya, según el lugar y según las circunstancias, se puede llegar a aplicar muchas veces.
Luego también otra aplicación que se hace es después de la cosecha, porque da la información a las hojas que van luego a caerse de esta luz y calor que se va a llevar dentro para toda esa información, esa savia que va a entrar en las plantas al final del cultivo y que va a ayudar a que la brotación del año siguiente sea mucho mejor. Además, también se ha visto que el preparado de sílice de 501, pues, por ejemplo, es una ayuda cuando hay estos hongos de madera, las yescas, porque, bueno, pues lleva la luz y el calor ahí dentro. Los hongos, todos los hongos, hemos visto que son bastante afectados por el preparado 501 y yo a veces pienso que no es una cuestión física, sino que, bueno, que en realidad sí es físico, porque da una información de luz y el hongo, la luz le viene muy mal. Por ejemplo, es muy espectacular las aplicaciones de 501 cuando hay repilo en el olivo, porque es que en media hora se ha secado el repilo. Y bueno, en muchos casos, incluso algunos seres vivos que tienen que ver con el agua, por ejemplo, cochinillas algodonosas o incluso los pulgones. Los pulgones también pueden ser algo controlados con el 501, a veces completamente, porque le estás dando información. Fijaros, ahí en ese agua que lleva 5 gramos en 60 litros de agua, no hay sustancia, realmente. De hecho, el preparado de sílice, como pesa mucho y es muy denso, se queda al final y tú no lo aplicas, no lo echas fuera con la mochila o con lo que tengas para aplicar, pero estás dando una información y es una información de luz y calor, sobre todo luz. Bueno, en biodinámica se hace el compost. Se hace el compost biodinámico, que es, bueno, tenemos un método para hacerlo, pero en este compost se ponen 6 preparados que se hacen con 6 plantas. Estas 6 plantas, diríamos que cada una de ellas son plantas arquetípicas de un planeta del sistema solar hasta Saturno. Tienen una función cada planta. Cada planta se elabora de una manera determinada y se colocan dentro del montón de compost. Esto es práctico. O sea, simplemente el poner estos preparados hace que el proceso de compostaje sea muy eficaz y muy bueno. Se hace muy bien el compost, técnicamente hablando, si medimos el resultado. Pero luego, cuando nosotros este compost lo ponemos en la tierra, recibimos la información de estas 6 plantas, que cada una de ellas activa las funciones del metabolismo de los seres vivos, que son necesarios para que los seres vivos se desarrollen. Y estas 6 funciones son las que activan estas 6 plantas. Entonces, diríamos que en biodinámica el compost no solo se echa porque es una sustancia para alimentar, para fertilizar, sino para dar información, y esta información equilibra. Sobre todo, lo que nosotros sentimos es que armoniza, y al armonizar lo que vemos es que bueno, pues el nivel de plagas que haya, o incluso algunas plagas o algunas enfermedades, desaparecen. Bueno, pues Rudolf Steiner se fijó en los planetas del sistema solar. Él decía que las plantas están conectadas con los planetas hasta Saturno. No puedo mover esto, a ver, el puntero. No lo puedo mover, no sé qué pasa. No lo muevo. Bueno, pues hasta Saturno, que lo veis ahí a mitad, con sus aros.
Entonces, por eso se inventan 6 preparados de 6 plantas arquetípicas que cada una tiene, diríamos, una función arquetípica cuando hablamos de las funciones arquetípicas que tienen estos planetas. Nosotros estamos diciendo cada día los días de la semana, lunes, martes, miércoles, que son en realidad planetas. Y bueno, que cada día de la semana tiene una cualidad diferente. Los alquimistas de la alquimia europea, la alquimia desde Paracelso y antes, con los médicos árabes estos que vinieron de Damasco, pues ya relacionaban nuestros órganos interiores con planetas, porque hablan de funciones que realizan en nuestro organismo, son, diríamos, funciones arquetípicas a nivel mayor. Pues estos preparados que Steiner inventa para el compost también están relacionados con cada uno con la función de un planeta. Sería largo de contar, que ahora no vamos a dedicarnos, pero bueno, que aquí lo tenéis para que lo veáis. Entonces, utilizar la milenrama, la Quilea millefolium, es una planta que es arquetípica de Venus, que activa, diríamos que establece una buena relación del azufre con el potasio. Eso es lo que dice Steiner. Y lo que hacen las plantas que tienen que ver con Venus, y en concreto la milenrama, que es una planta, por ejemplo, buenísima para quitar piedras de riñón, pues lo que hace es que abre los lugares para que las cosas puedan fluir, para que los fluidos puedan ir a donde tengan que ir y fluir. Se prepara de una manera especial con una vejiga de un ciervo que se cuelga en verano y se entierra en invierno. La manzanilla es la otra planta supereuropea, una planta muy relacionada con Europa. Es una planta que tiene el arquetipo mercurial, que establece una buena relación del azufre con el calcio y también con el potasio. Y bueno, pues es una planta que nosotros la tomamos cuando se nos para la digestión. Entonces, todas las plantas que son de arquetipo mercurial son plantas que diríamos que establecen un ritmo, como hace el planeta Mercurio, que es el más rápido de todos los planetas, establece un ritmo para que todos los demás planetas sigan girando. Y este ritmo pone en movimiento procesos. Si nuestra digestión se ha parado y no podemos digerir, la manzanilla establece el ritmo. Si la digestión ya está muy estropeada, nos hace echarlo, si no, pues lo digerimos. Igual ocurre, por ejemplo, con un orzuelo, que es mágico, ¿no? Cómo funciona la infusión de manzanilla cuando hay un orzuelo, que dices, bueno, ¿cómo puede ser que sea capaz de disolver esto? Y en realidad no es que lo disuelva, es que es un líquido que se ha densificado porque se ha parado. Y en cuanto que tú estableces un ritmo, el líquido vuelve a fluir, vuelve a ser líquido. Esta es la función de la manzanilla. Se pone en una tripa de vaca y se entierra en el otoño hasta la primavera. La ortiga es una planta que Steiner utilizó, la ortiga que se había en la zona de Alemania, la Urtica dioica, que es como la ortiga verdadera, la ortiga mayor, grande. Es una planta que su arquetipo es de Marte. Steiner dice que la ortiga establece el orden. Eso es lo que dice. Y hace que exista una buena relación entre el azufre, el hierro, el potasio y el calcio. Tiene mucho que ver con el proceso de formación de proteínas. Pero en realidad lo que hace la ortiga en el montón de compost y en la tierra, cuando aparecen muchas ortigas en algún lugar, que
En los tratados de fertilidad siempre nos está escrito que la ortiga aparece donde hay mucho nitrógeno. Y bueno, sí, pero a veces no. No siempre hay mucho nitrógeno donde aparece tantísima ortiga, ¿eh? Lo que sí que hay donde aparecen las ortigas es desorden. Normalmente aparecen las ortigas cuando hay un estiércol que no entra en proceso de transformación, donde se nos ha caído un estiércol fresco y aquello se ha parado. Y hay desorden. Fijaros que muchas veces aparecen las ortigas en casas destruidas, en lugares viejos donde nadie ha pasado y ahí no hay mucha materia orgánica, ni, por supuesto no hay mucho nitrógeno. Pero ellas son iniciadoras de procesos y ordenadoras. Son las que aparecen primero en primavera, en lugares que hay un cierto desorden, ahí aparecen ellas las primeras. Luego ya una vez que ha entrado la primavera en marcha, empiezan a aparecer otras plantas, porque ellas diríamos que ordenan a las demás a ver quién tiene que aparecer y cómo tienen que hacer el proceso. Y bueno, pues esta se entierra directamente sin ponerla en ningún órgano animal. Y luego utiliza el roble, que es todos los quercus, no solo el roble, las encinas, las coscojas, todos los diferentes tipos de robles, son unas plantas que su madera es muy rica, la ceniza de la madera es muy rica en calcio, curiosamente, porque muchas veces crecen en sitios donde prácticamente no hay calcio, como vemos en muchas zonas graníticas, donde hay poquísimo calcio y aparecen unos robles y unas encinas enormes, que luego cuando le mides la cantidad de calcio tienen muchísimo calcio. Es calcio vivo. Y el calcio tiene relación con esa capacidad que tiene la tierra de absorber el agua, de tener poros, de tener aire. Y esto tiene que ver con la luna. Sería el arquetipo de la luna, el de tener la cantidad de agua y absorber la cantidad de agua que es necesaria en ese lugar. Este se hace poniéndolo en una cabeza de un animal que se entierra en un sitio donde corra el agua. Y luego utiliza el diente de león, que es otra planta, como dice él, de las más medicinales, de las plantas más medicinales que hay en el mundo. Curiosamente, el diente de león, tal cual, el Thalassacum officinale, que aquí veo que lo tengo mal escrito, officinale, es una planta que aparece en todos los continentes de la Tierra. Los botánicos piensan que era originaria de Europa, pero se ha extendido la misma planta con el mismo género y la misma especie por todo el mundo. Es una planta con capacidad expansiva brutal y es una planta que su arquetipo es el Júpiter. Júpiter era un dios que era muy sabio. Atraía hacia el lugar lo que era necesario para ese lugar. Y eso es lo que hace esta planta. Donde aparece en un pasto que aparezca el diente de león, el diente de león atrae hacia el lugar lo que es necesario. Sobre todo la sílice que está diluida, el silicio que está diluido en la atmósfera de una manera súper fina, lo atrae hacia el lugar y las sustancias que son necesarias. Este se pone en lo que se llama un mesenterio de vaca y se entierra en el otoño. Y luego se utiliza la valeriana, que es una planta cuyo arquetipo es Saturno. Saturno es un planeta que tiene algunos indicios que los astrónomos no saben explicar, porque tiene en algunos lugares temperaturas que no corresponden al lugar del espacio en el que se encuentra, o sea, temperaturas superiores a lo que se debería esperar, y todo lo que tiene que ver con Saturno da calor interno. Regula el fósforo. La valeriana en concreto es una planta muy rica en fósforo, da calor, por eso la estamos utilizando en biodinámica, no solo para el preparado para el compost, sino también para controlar heladas. Hacen aplicaciones de valeriana antes de que haya una helada. Todo esto lo cuento porque hay un preparado
que ahora os voy a contar, que lleva estos preparados y que es útil, muy útil, que puede ser muy útil para el mildio también. Bueno, estos preparados se conservan, se colocan, se ponen en el montón de compost. Y luego Steiner es el primero que habla en 1924 de la cola de caballo, del Equisetum arvense, que os pongo aquí, es un Equisetum concreto, no es cualquier Equisetum. Y bueno, pues este preparado, él habla que se puede coser y se puede aplicar precisamente contra hongos. El Equisetum, algunos lo sabréis, es muy útil para el oidio. Para el mildio ya le falta algo más que lo que tiene. Pero para muchos hongos es muy útil la cola de caballo. La cola de caballo, un alumno de Steiner cuenta que él decía que era buena para los hongos porque diríamos que es una planta muy antigua de la era secundaria y que imita el proceso de un hongo, porque le sale el esporangio, es una planta asexual, es decir, que tiene esporas, le sale eso que parece una seta del suelo, luego echa las esporas y después aparece la parte vegetativa. Y es así como funcionan los hongos, que tienen una parte de reproducción por esporas y otra parte de desarrollo de las hifas, bueno, pues separadas, las dos partes. Y es por esta cualidad que tiene, que no todos los Equisetum tienen esta cualidad, porque algunos hacen la fase vegetativa y de desarrollo de esporas a la vez, con lo cual esos no son útiles para esto. Entonces, bueno, se puede aplicar y es una ayuda más para hongos. Hay gente que dice, claro, es que la Equisetum arvense es una planta que tiene un 90% de silicio en sus cenizas, ¿sí? O sea, la realidad es que tiene esa cualidad. Pero Steiner no habla de la composición, habla del arquetipo que tiene la planta, curiosamente. Una cosa u otra nos sirve para explicar que controle hongos. Y hay otro preparado que lo he metido en lo que os voy a contar ahora, y es el preparado de María Thun, que es un preparado que diríamos que es un pseudocompost biodinámico. Es un preparado que se hace rápido porque se puede hacer en 8 o 10 semanas y que se pone estiércol de vaca con polvo de basalto y cáscara de huevo y al que luego se entierra en una maceta y se le ponen los preparados del compost. Este preparado es muy útil, muy útil. Es un preparado muy útil para descomponer los restos vegetales secos. Es decir, cuando hemos segado, cuando hemos hecho triturado madera. Porque resulta que este preparado activa la formación, el desarrollo de hongos que descomponen celulosa y lignina. Entonces, es súper útil después de cuando tenemos restos vegetales para que estos se hagan, diríamos, un compostaje en superficie. Y luego, aparte de esto, se ha visto muy útil para descomponer residuos de fitosanitarios, incluso para bajar niveles de radiactividad, como comprobaron en fincas biodinámicas cerca de Chernobyl en Ucrania, cuando el desastre de Chernobyl. Y luego, bueno, a nivel así general, nosotros decimos que el preparado de María Thun armoniza. Cuando se aplica en una finca es como que sentimos que se produce un orden. Y no sé, de alguna manera nosotros que estamos en la finca nos volvemos más ordenados. Igual ocurre con las plagas. O sea, hay como una armonización. Es un preparado que se hace rápido, que se dinamiza solo 20 minutos y que bueno, pues que se puede aplicar muchas veces cuando se quiera. Entonces, os voy a hablar del manejo. ¿Qué haría yo para el mildio? Para el control del mildio, una vez visto
cómo es este pseudohongo, diríamos. Bueno, una cosa compleja, muy compleja, mantener el suelo cubierto de hierbas. Esto es muy complejo. Esto no se puede hacer de un día para otro. Yo le digo, he visto a gente decidiendo decir, bueno, yo me hago biodinámico, voy a dejar el viñedo con hierbas y las pobres viñas sufren muchísimo. No ese es el camino. El camino es hacer que un suelo que lleva labrándose muchísimos años sin hierbas, que vaya teniendo mayor estructura, cada vez mejor estructura, mayor nivel de materia orgánica, empezar a poner filitas de hierbas, dejar que estas filas se vayan agrandando. Y estos procesos en nuestro clima mediterráneo árido, seco, vamos, de zonas secas, que no sería en Portugal, vi a un viticultor portugués de muchísimas hectáreas, hacer este proceso en un año, pero claro, es que a ellos les entran las borrascas, ¿no?, del Atlántico, entonces no es la misma situación. Pero en nuestra situación árida, en esta situación árida, a lo mejor el proceso puede llevar 10 años, 5, 10, 7, 10 años fácil. Pero bueno, la idea es tendencia no a mantener el suelo cubierto. Si no tengo el suelo cubierto de hierbas, entonces cuando hay condiciones para el desarrollo del mildiu, no labrar bajo ningún concepto, porque sé que las osporas estas están en el suelo y que en cuanto que yo mueva un poquito, van a subir a la parte aérea de la planta. Y esto lo hemos visto y lo hemos constatado muchísimas veces. Entonces, bueno, luego el asunto es cómo está de exceso vegetativo de la viña, ¿no? Que la viña tiene esta tendencia a lo vegetativo porque tiene esta tendencia al crecimiento. Bueno, pues quizá antes de las infecciones secundarias que se pueden dar, pues ver si es necesario hacer una poda en verde, que se hace muchísimas veces, para tener una mejor aireación, porque cuanto más aire, menos capacidad de infestación tiene el mildio. Entonces, bueno, el proceso de llevar una viña a tener todo cubierto de hierbas, pues tiene su tiempo. Bueno, los que lo han hecho y los que lo tienen en condiciones de Cataluña, ¿no?, en el Penedés o cerca, pues realmente ven que se puede hacer, aunque nos han dicho que no, pero se puede hacer. Pero claro, es que aquí trabajamos con un preparado en concreto, el preparado 500, que hacemos que el suelo esté muy vivo, muy mullido, muy poroso, muy aireado y que sea capaz de absorber muchísima agua. Si no tenemos esas condiciones, pues claro, quizá las hierbas nos quiten el poquito agua que existe. Entonces, ¿qué haríamos? Aplicar los preparados de sílice, el 501 y el de boñiga. Como son ambos complementarios, tenemos que aplicar los dos. Haríamos, ahora os cuento cuántas aplicaciones. Se pueden aplicar decocciones de cola de caballo, ya que controla algo los hongos, aunque para el mildio quizá no es suficiente. Quizá al principio puede ser. Luego podríamos aplicar el preparado compuesto de Mariatún sobre las hojas en proceso de descomposición. Es decir, que esta sería una aplicación de otoño, cuando ya han tirado las hojas, e invierno, o primavera muy temprana, para conseguir la descomposición total de las hojas, para que todo lo que nos haya quedado en el suelo sea la vida tan activa en superficie del suelo que no pueda desarrollarse. Si podemos aplicar el compost biodinámico, porque es otra ayuda más para equilibrar. Entonces, ¿cuándo aplicaríamos el 501? Que sería, diríamos, la herramienta principal de control del mildio. Haríamos una aplicación cuando la viña acaba de brotar. Ya hay antes de que los brotes tengan, o sea, prácticamente brotando.
ahí podríamos hacer una aplicación. Estas aplicaciones se hacen por la mañana muy temprano, con lo cual hay humedad y todavía no hace calor. Luego nunca podríamos aplicar en floración, pero habría que aplicar en los momentos antes de los ataques de mildiu, pero nunca en floración. Y luego esta aplicación que os contaba o aplicaciones después de la cosecha, que son muy útiles. Así que al menos se haría una aplicación al comienzo de la brotación y después, cuando ya ha cuajado las flores ya están cuajadas, ya hay racimitos, ahí podríamos aplicar, previendo los momentos en los que puede haber una nueva infestación. Y luego, después de la cosecha, aplicaríamos en la propia hoja antes de que se caiga, para que lleve la información de la luz y el calor. La luz es la que va a hacer que el hongo no pueda desarrollarse. Y el preparado de María Atún sería al final del cultivo, durante el invierno, para favorecer la descomposición de las hojas y que se transforme adecuadamente en compuestos húmicos. Si ha habido infestación de mildiu, yo haría aplicaciones repetidas. Por ejemplo, hacer aplicaciones 3 días seguidos y repetir esta aplicación cada 15 días durante el otoño. Por ejemplo, pues hacer por lo menos 3 o 4 aplicaciones de 3 aplicaciones cada día. De manera que me asegure que todas las hojas se han convertido en compuesto húmico y que el suelo tiene un buen nivel de otros hongos degradadores de materia orgánica, de los hongos filamentosos enormes estos que degradan y que va a hacer que no puedan las esporas del mildiu que puedan quedar ahí sin haberse transformado en algo, en otra cosa. Y bueno, pues he ido un poco deprisa, he acabado pronto. Quizá han quedado algunas cosas que necesitáis que os cuente un poco más en detalle. Bueno, pues ahora atenderemos a las preguntas que tengáis. Hola Marisol, pues ¿me escuchas bien? Sí. Pues muchas gracias por tu explicación y ahora sí que tenemos la oportunidad de que, bueno, que els que ens esteu escoltant doncs podeu fer preguntes a la Marisol. Us ha sortit aquí de sota una pantalla i si aquí doncs escriviu les vostres preguntes, doncs ara tot seguit li donem l'oportunitat a la Marisol de que ens segueixi explicant. Sí, no sé, me da la sensación que he ido demasiado deprisa. Bueno. Pensaba que no me iba a dar tiempo a contar tanta cosa. Bueno, ha estado bien. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden ampliar. Sí. Y a ver si ahora pues hay preguntas o quizás hay gente que quizás no conocía la biodinámica y le resulta todo muy nuevo, porque la verdad es que has condensado pues muchas cosas importantes. Sí. Y bueno, lo que os quería también comentar, que si acaso, mientras que vienen las preguntas, es Dime. que realmente, bueno, hay bastantes viticultores biodinámicos que no usan nada de cobre. Yo os lo digo, mi experiencia como certificadora siempre era como el punto de la viticultura, ¿no?
¿Y qué voy a hacer si no puedo aplicar cobre? O que tengo que aplicar menos cobre, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi viña? Y al principio muy asustados, incluso inventaban cosas para reducir el nivel de cobre. Y curiosamente, al cabo de los 4 o 5 años, es que me encuentro a todo el mundo que se les ha olvidado que existe el cobre. En zonas como el Penedés, con un mildio que está presente constantemente, ¿no? Porque si se les olvida en La Mancha, es normal, porque en La Mancha cada 20 años hay un problema de mildio, pero claro, en el Penedés no. Y curiosamente es que se puede vivir sin cobre, pero hay que probarlo, hay que hacerlo, hay que estar en ello, hay que ver cómo funciona, ¿no? Hay que ver cómo aplicarlo y hay que aprender a hacerlo, ¿no? Imagino que es un poco paulatinamente. Pues a ver, ya ves que nos llegan preguntas, Marisol, yo te las leo. La aplicación del 501 o otros, como cola de caballo, tengo entendido que mejor se apliquen en cierto momento, especialmente cuando los hongos están más sensibles. Luna llena, no 2 días de calendario bidinámicos con guiones, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué otros días o momentos astrológicos serían indicados? ¿Conjunciones con algún astro? Gracias. Sí, yo, claro, miraría los momentos en que se prevé que va a haber lluvias, porque eso es la borrasca que viene, que va a haber alguna lluvia, y que la luna puede estar en constelación de agua o puede estar llena. Pues si está llena en constelación de agua, mucho peor, ¿no? Ahí, diríamos, haría la prevención, haría la aplicación antes de que se diera este lugar. Asunto nodos, pues no sé, no tanto, no lo veo tanto, porque a mí la verdad es que en nodos de la luna prefiero casi no entrar ni en el cultivo, porque cualquier cosa le distorsiona. Pero yo lo haría mejor, para mí, vamos, sería prever esos momentos en que el agua se puede desbordar, que es la luna en constelación de agua, que son agua es Cáncer, Escorpio y Piscis. Cuando la luna está en esas constelaciones, incluso cuando empieza o el día antes, y si además en las lunas llenas si prevemos que va a haber lluvias que nos pueden afectar. Vale, pues Luego, a ver. Sí. No, sigue, por favor. No, este sería el 501, que es lo que me ha preguntado, o la cola de caballo. Vale. Tenemos otra pregunta que nos dice, para prevenir el mildium, has comentado que no es suficiente la decocción de cola de caballo. Sí. ¿Con qué lo complementarías? Lo complemento con el 501, o sea, el 501 es lo principal. Pero si yo no tengo fuerzas o ganas de estar aplicando 501 o vemos que, claro, la planta, por ejemplo, una planta que esté en floración y que de repente veo que hay un riesgo, pues ahí aplicaría cola de caballo. La cola de caballo diríamos que es un sucedáneo de 501 mucho más suave. O si hago aplicaciones sistemáticas cada 15 días, no serían cada 15 días porque serían relativas a época de lluvia, pues en medio aplicaría cola de caballo. También a veces se hace es poner la cola de caballo dentro del agua de la dinamización del 501, con lo cual, bueno, pues tengo las dos informaciones de una vez. Vale. Eso se hace mucho. Muy bien. Mira, nos llega otra pregunta interesante que dice, ¿podemos cubrir con paja el suelo de la viña como complemento de la hierba si no tenemos mucha? Pues posiblemente sí. Yo no tengo constatación de que venga bien de al mildio, pero lo que sí sé que al mildio le viene fatal que el suelo esté suelto y que pueda haber arcilla que suba para arriba. Entonces, seguramente, si no hay hierba, poner paja puede ser útil, pero no tengo constatación, no lo he comprobado en ningún caso. Vale. A ver, otra pregunta nos dicen,
¿Qué impresión tienes de la utilización para reducir el cobre con productos lácteos y del queso? ¿Cuál sería el proceso correcto para irlo reduciendo? Bueno, también es lo que se está utilizando bastante en la agricultura ecológica ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Con los, diríamos, ¿cómo se llaman? El caldo que queda de hacer el queso. Bueno, ahora no me viene. No, sé qué quieres decir, sí. Bueno, no me viene. O leche, directamente leche diluida, también las proteínas lácticas se pegan a la cutícula de las plantas e impiden el desarrollo de hongos. Bueno, pues también puede ser, pero yo creo que no es totalmente eficaz en el caso del mildiu, porque, claro, quizá porque por estas lluvias, hay lluvias repetidas y humedades repetidas que hace que tendrías que estar aplicando todos los días. Vale. El suero se llama lo de... Suero luego cherigot en catalán. Sí. A ver, y otra pregunta que también nos hacen, ¿es verdad que los preparados de camamilla contienen cobre? ¿Cómo prepararlos? ¿Cómo? Josep, ¿qué? Los preparados de camamilla o manzanilla contienen cobre. Pregunta si es verdad. Tampoco nos suena, ¿no? Bueno, no tengo constancia, a no ser que haya alguien que venda un preparado de manzanilla con cobre, pero si tú lo haces, el de manzanilla, el preparado de manzanilla es flor de manzanilla en un intestino de vaca, o sea, yo no veo, y es una planta mercurial, o sea, si dices, bueno, es que va a manifestar un elemento, pues como mucho podría ser el mercurio, pero el cobre no, el cobre tiene que ver con Venus, que sería la milenrama, pero no sé, yo no creo. Pero bueno, hay gente que también aplica, claro, la manzanilla es una planta mercurial y yo cuando hay un ataque de hongos es como que el agua está ahí parada y el hongo está encantado de vivir. Si tú le pones un ritmo, ese agua va a salir de ahí. Por eso la manzanilla directamente como una tisana, como un té, también puede ser útil. Lo que no sé si es suficiente, si tiene suficiente fuerza como para el control en fincas grandes. Vale. Y otra pregunta que también me han hecho llegar es, ¿tú sabes del uso de aceites esenciales para tratar también el mildiu? De aceites esenciales, Si sabes alguna experiencia. no. En biodinámica la verdad es que los agricultores biodinámicos con estas herramientas lo controlan, con lo cual no se han ido a buscar otras cosas. Pero claro, estas plantas principales de los preparados biodinámicos sí que podríamos utilizarlas, sus aceites esenciales diluidos seguramente y tienen el efecto porque tienen esa cualidad. O sea, lo usen o como tisana o como purín, como siempre van a tener la cualidad esta, cada una la suya. Por ejemplo, para el agua, para la gestión del agua, que sería la gestión del hongo, serían las plantas mercuriales y las plantas de Venus. Todas las plantas de Venus también que aparecen en los campos, como puede ser una malva, que a veces parece que es tan maligna ella, pero la planta, ellas aparecen, o una zarzamora que es tan pesada, una rosa canina, pero aparecen porque ellas tienen que estar en sitios encharcados, que lo que hacen es que abren, incluso disuelven piedras para que todo el agua pueda circular. Entonces, bueno, pues se podrían utilizar. Bueno, ahora que has dicho eso del rosés, de hecho se usan ya esta especie, el rosé, como planta muy sensible, ¿no? en las viñas, como Sí. indicador de que antes el mildiu las afecta o creo algo así. ¿No? Pues no sé, también has contestado pues muy rápido y muy bien, Marisol. De momento no nos llega ninguna pregunta más. No sé si es que ya
está tan claro y lo que falta es un poco la experimentación y atreverse. Imagino que también esto es muy paulatinamente de ir entrando, ¿no? En la biodinámica, Claro, pues que hay una filosofía también detrás y sí, pues, que para ir entendiendo un poco que es sí. paulatinamente. Y bueno, pues no sé, espero un poquito a ver si, mira, creo que nos llega alguna pregunta. Mira, sí, nos va a llegar muy bien, gracias. Mira, nos preguntan, ¿qué influencia beneficiosa podemos obtener si añadimos en un compost Claro, la planta y la consuelda? sí. Yo para mí la consuelda, así, es una planta que la relacionaría más con Saturno. Pues, de hecho, se usa para soldar ligamentos y soldar huesos. Es una planta consolidadora, porque consuelda, con sus flores violetas, ¿no? Que es de Saturno. Entonces, bueno, yo creo que y todo lo que tiene que ver con Saturno tiene calor interno, con lo cual seguramente la consuelda, como le pasa con la valeriana cuando la aplicamos al compost, vemos que el montón de compost toma una consistencia de montón, incluso en sitios donde hay mucho viento, cuando aplicamos el preparado de valeriana que se pone por encima en gotas, en agua, pues notamos como que el montón de compost ya no puede dispersarse, se consolida. Y la consuelda seguramente hace una labor similar. Y luego, claro, el calor interno para que las cosas puedan cuajar, para que puedan consolidarse, pues seguramente también es útil. También puede Vale, ser. y iba a decir, pero creo que también lo he escuchado en algunos cursos vuestros, ¿no? La consuelda que se usa o sería más indicada después de, no sé, en castellano, de una pedragada, ¿no? Cuando Sí, la hay heridas. consuelda, las dos, después de piedra, ¿no? Que caiga piedra, las dos que más se usan en biodinámica usamos, fijaros, el 501 y la valeriana. La valeriana da calor y le quita a la planta ese frío que le ha quedado después de que le ha caído la piedra. Y entonces se recupera antes por la valeriana. Y luego también porque es una planta de Saturno, todas las plantas de Saturno, también si hay cicatrices, también las va a ayudar a cicatrizar, pero la consuelda haría una labor similar. Lo que pasa que, fijaros, bueno, la consuelda es una planta también muy medicinal. La valeriana, que es Valeriana officinalis, porque tenemos muchísimas valerianas, hay muchísimas especies de valerianas que aparecen en todas partes. Pero claro, la officinalis en concreto, que es la que usó Steiner y que es la que se usa en medicina, en homeopatía y en medicina natural, es que es la valeriana más medicinal que hay. Y bueno, la consuelda, no me acuerdo cómo es su género y su especie, pero también tiene una función muy similar a la valeriana. Sí que podría ser, quizá un sustituto. Lo que no sé si la consuelda da el calor, ese calor que hemos visto en las heladas. Y luego también, después de una helada o de una granizada, un 501 a la planta le sienta fenomenal, porque le da calor directamente y vuelve a tener ganas de seguir su proceso. Pues Marisol, no sé, ya de momento ya nos van llegando pues que nos agradecen tu exposición y te mandan saludos. Sí, yo encantada de veros, que veo aquí muchos conocidos. Sí, encantada. Me gustaría poderos ver. Sí, Bueno, pero mira, es lo que tiene también esto, ¿no? Que al menos ahorramos en kilometrajes y eso está bien también. sí. Y a ver si no nos ha llegado ninguna otra pregunta en este directo. No, nos llega otra vez un agradecimiento
Y bueno, yo creo que si no nos llegan más preguntas, pues podremos quizás finalizar aquí la sesión. Sí, y nada, pues que tengan ilusión en probar cosas, porque del cobre se puede uno desprender. O sea, el asunto es que tiene uno que creérselo, porque si no te lo crees, no puedes hacerlo. Y bueno, no se puede hacer en 2 días, pero a lo mejor en 3 o 4 años sí. Entonces Bueno, hay que ir probándolo. y si no, poco a poco ir reduciendo, que ya es Sí, como también claro, importante, ¿no? sí, También sí. depende del año, eso también hay mucha variabilidad, depende del año, ¿no? Pero Claro, no seguir claro, recetas externas, que eso es otra visión muy importante de la biodinámica, el ser capaz, el estar en la atención del proceso que está pasando para tomar decisiones que no siempre van a ser las mismas. Y mejor que nadie lo sabe la persona que está en relación con las plantas. Ese es el que mejor lo sabe. El problema es que en la agricultura química, ¿no? Nos enseñaron tanto que lo que nosotros sabíamos y percibíamos no es lo adecuado, sino lo que viene un técnico exterior y nos dice que, claro, no, hemos perdido la capacidad de observación. Y esa es la primera capacidad que en biodinámica trabajamos, intentamos por lo menos darnos cuenta que es que nos falta mucho por observar, pero bueno, dedicar tiempo a ello y darnos cuenta, y no siempre va a ser igual, ni en todos los campos, ni en todo, incluso dentro de una parcela puede haber muchas diferencias, ¿no? Como sabéis vosotros. sí. Entonces, por eso. Que no ir con recetas externas nunca, ni siquiera las de biodinámica. No Escuchar, ir con recetas. Con escuchar la intuición, ¿no? escuchar el campo y ver qué dice, qué te está pidiendo, ¿no? Pues Marisol, no sé si lo lees, nos están diciendo un poco lo que ya sabemos, que eres un sol bueno, que agradecen pues esto, tu entusiasmo, tu claridad en la exposición y bueno, que parece que sí que está llegando pues lo que has venido Me alegro. Muchas dando. gracias. Y nada, como siempre es un placer contar contigo, ya lo sabemos en los Yo cursos. con y yo con vosotros, que estoy encantada de seguir después de tantísimos años colaborando con la Escuela de Manresa, porque, bueno, tenemos muchas historias que contar de tantos años que han pasado desde que empezamos, que es muy, muy divertido todo lo que hemos vivido. Es genial que sigáis en este camino, que Pues sigáis. sí, sí. Sí, Hay propuestas de seguir pues profundizando, ¿no? Porque es un tema que muchas veces es esto, es empezar, pero la gente quiere un poco pues ir comprendiendo y bueno, y también pues probando, ¿no? Y claro, así. sí, Pues sí. no sé, nos van llegando muchas gracias i nada, pues jo també agrair tots els que heu anat seguint aquesta jornada en línia. Agrair també doncs, això, a la Marisol, su disposición a colaborar y a participar siempre. I bueno, pues esperem que sigui de profit i que ens ajudi doncs, a anar reduint l'ús del coure. I si us sembla, doncs finalitzem aquí la jornada. Agraïm molt la vostra participació i també aprofito per recordar doncs, que, com bé ha dit la Joana al principi, és important doncs, que ens feu arribar les valoracions, així com inquietuds formatives que tingueu perquè puguem anar programant doncs, jornades i cursos que siguin del vostre interès. I bé, moltíssimes gràcies i esperem ens trobem en una altra ocasió. Muchas gracias, Marisol, también. Un Muchas abrazo. gracias, Elena. De nada. Un Muchas saludo. gracias a la escuela y a Joana. Pues muy bien. Un saludo a todos.